Hay una pregunta que miles de pensionados mexicanos se hacen cada mes cuando revisan su estado de cuenta, y el número que ven no corresponde a lo que esperaban después de décadas de trabajo y cotizaciones puntuales. La pregunta es simple pero dolorosa. ¿Por qué mi pensión no alcanza? No es falta de esfuerzo, no es que no hayas cotizado suficiente. Hay una razón específica, técnica y legal que explica por qué muchas pensiones bajo la Ley del 73 están pagando montos que no reflejan el verdadero valor del trabajo acumulado. Y hoy vamos a hablar de esa razón con toda la claridad que merece. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sabiduría Económica. He estado leyendo los comentarios que dejaron en videos anteriores sobre la pensión mínima bajo la Ley del 73, y hay un patrón que se repite de manera alarmante. Personas que cotizaron 20, 25, 30 años, que cumplieron con todo lo que el sistema les pedía y que hoy reciben montos de 3,000, 4,000 pesos mensuales, mientras el salario mínimo ha crecido de manera significativa en los últimos años. Esa brecha no es casualidad, tiene un nombre y tiene un origen concreto que vamos a desglosar hoy paso a paso. Si este tipo de contenido te es útil, suscríbete al canal Sabiduría Económica y dale like a este video ahora mismo. Eso nos ayuda a que esta información llegue a más pensionados que merecen entender exactamente qué está pasando con su dinero. Gracias. Primera pregunta para ti. ¿Sabes aproximadamente cuántas semanas cotizadas tienes reconocidas en el IMSS y cuánto recibes mensualmente de pensión actualmente? Cuéntanos en los comentarios, porque esos dos datos juntos nos ayudan a entender mejor el impacto real de lo que vamos a analizar hoy en esta comunidad. Antes de entrar al tema central, necesitas conocer un poco de contexto histórico, porque sin ese contexto, la historia no tiene sentido completo. Durante décadas, el sistema de pensiones en México funcionaba bajo un esquema donde el salario mínimo era la referencia base para muchos cálculos relacionados con la seguridad social. Cuando el salario mínimo subía, ese incremento se transmitía de alguna manera a los beneficios sociales vinculados a él, incluyendo ciertos componentes de las pensiones. Era un mecanismo imperfecto, pero que al menos mantenía una conexión entre el crecimiento económico del país y el poder adquisitivo de los jubilados. Eso cambió en 2016 con la creación de la Unidad de Medida y Actualización, que todos conocemos como la UMA. La UMA fue diseñada originalmente con un propósito específico y en ese contexto original tenía sentido. El problema era que el salario mínimo se había convertido en una referencia para calcular una enorme cantidad de obligaciones financieras en México, desde multas de tránsito hasta pensiones alimenticias y montos máximos de créditos. Cuando el gobierno decidía subir el salario mínimo para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores activos, esa subida automáticamente también incrementaba otras cargas que no necesariamente debían crecer al mismo ritmo. La UMA fue creada para desconectar esas otras obligaciones del salario mínimo, permitiendo que el salario creciera sin arrastrar consigo automáticamente todos los demás conceptos vinculados a él. Segunda pregunta. ¿Sabías que la UMA fue creada en 2016 y que desde ese año se convirtió en la referencia para algunos cálculos del IMSS en lugar del salario mínimo? ¿O es la primera vez que escuchas sobre esta sustitución? Cuéntanos en los comentarios. El problema surgió cuando el IMSS comenzó a aplicar la UMA como referencia para el cálculo de ciertos componentes de las pensiones bajo la Ley del 73. Para entender por qué eso es incorrecto, necesitas conocer la diferencia de comportamiento entre las dos referencias. El salario mínimo ha tenido incrementos anuales muy significativos en los últimos años, del orden del 20 al 25% en algunos periodos. La UMA, por su parte, crece a un ritmo mucho más modesto, alrededor del 4 o 5% anual, que corresponde básicamente a la inflación. Lo que eso significa en términos prácticos es que desde 2016, las pensiones que se calcularon o actualizaron usando la UMA como referencia en lugar del salario mínimo crecieron a un ritmo significativamente más lento que lo que hubiera correspondido si se hubiera mantenido la referencia original. La brecha entre lo que debería recibir un pensionado y lo que realmente recibe se ha ido abriendo año con año. Eso es lo que muchos pensionados sienten cuando dicen que su dinero cada vez alcanza menos, no solo por la inflación general,
sino porque la referencia de actualización de su pensión cambió sin que nadie les explicara claramente las consecuencias. Hay una manera sencilla de entender esta diferencia sin necesidad de cálculos complejos. Imagina que en 2016 tu pensión era de 5,000 pesos mensuales. Si esa pensión se hubiera actualizado siguiendo el crecimiento del salario mínimo durante los años siguientes, hoy estarías recibiendo un monto considerablemente mayor. Si en cambio se actualizó siguiendo el crecimiento de la UMA, el incremento fue mucho más modesto. La diferencia entre esos dos escenarios puede representar entre un 30 y un 40% menos en el poder adquisitivo real de tu pensión. En pesos concretos, sobre una pensión base de 10,000 pesos, eso puede significar 3,000 o 4,000 pesos menos al mes que la ley original debería garantizarte. Tercera pregunta. Si calculas cuánto sería el 30 o 40% de tu pensión mensual actual, ¿eso representa una cantidad significativa para tu economía familiar? ¿Esa diferencia cambiaría de manera real tu capacidad de cubrir tus gastos básicos? Cuéntanos en los comentarios. Aquí es donde el análisis se vuelve más importante, porque la situación que acabamos de describir no quedó sin respuesta en el sistema legal mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó esta cuestión y emitió criterios claros sobre si la UMA es aplicable como referencia para el cálculo de pensiones de seguridad social bajo la Ley del 73. La posición de la Corte es contundente. Una pensión de seguridad social no es una multa administrativa, no es un crédito financiero, no es una deuda entre particulares. Es una prestación que nace de una relación laboral formal, que se construyó con cotizaciones del trabajador durante años y que está regulada por la Ley del Seguro Social. La UMA fue creada para sustituir al salario mínimo en conceptos de naturaleza administrativa y financiera, pero no para modificar los derechos adquiridos por los trabajadores bajo esquemas de seguridad social que fueron diseñados y cotizados bajo reglas diferentes. El criterio específico es que para los trabajadores que cotizaron bajo la Ley del 73, los componentes de su pensión que estaban originalmente vinculados al salario mínimo deben seguir calculándose con esa referencia, no con la UMA. Aplicar la UMA en esos casos equivale a modificar retroactivamente las condiciones bajo las cuales el trabajador cotizó durante toda su vida laboral, lo cual no tiene sustento legal bajo la doctrina de derechos adquiridos. Cuarta pregunta. ¿Ya revisaste si en tu resolución de pensión o en los documentos del IMSS aparece alguna referencia a la UMA como base del cálculo de tu monto mensual? ¿O no has tenido oportunidad de revisar ese detalle técnico en tus documentos? Cuéntanos. Con ese fundamento legal claro, el siguiente paso es entender cómo puedes actuar si crees que tu pensión fue calculada usando la UMA como referencia en lugar del salario mínimo. El mecanismo que la Ley del Seguro Social establece para este tipo de situaciones es el recurso de inconformidad, que está contemplado en el artículo 294 de esa misma ley. Este recurso es el instrumento legal que te permite impugnar formalmente una resolución del IMSS que consideras incorrecta, incluyendo un cálculo de pensión que no está usando las referencias correctas. Para poder presentar ese recurso de manera efectiva, necesitas 3 elementos. El primero es tu resolución de pensión original, que es el documento donde el IMSS estableció cuántas semanas reconoció, qué salario promedio utilizó y cómo llegó al monto mensual que te asignó. El segundo elemento es verificar en esa resolución si el cálculo hace referencia a la UMA como base de algún componente del monto. El tercer elemento es la constancia de tus semanas cotizadas actualizada, que puedes descargar del portal del IMSS. Con esos 3 documentos tienes la base para presentar una solicitud fundamentada. Quinta pregunta. ¿Tienes a la mano tu resolución de pensión original para poder revisar si el cálculo hace referencia a la UMA o al salario mínimo? Si no la tienes localizada, ¿sabes cómo solicitar una copia al IMSS? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Ahora bien, es importante ser realista sobre lo que vas a encontrar cuando llegues a ventanilla con esta información. En muchos casos, la respuesta inicial que recibirás del personal de atención es que ese tema no existe, que no hay instrucciones al respecto o que tu pensión está calculada correctamente. Eso no significa que tengan razón. Significa que el proceso requiere más de una instancia para resolverse. Cuarta pregunta. ¿Ya revisaste si en tu resolución de pensión o en los documentos del IMSS aparece alguna referencia a la UMA como base del cálculo de tu monto mensual?
¿O no has tenido oportunidad de revisar ese detalle técnico en tus documentos? Cuéntanos. Con ese fundamento legal claro, el siguiente paso es entender cómo puedes actuar si crees que tu pensión fue calculada usando la UMA como referencia en lugar del salario mínimo. El mecanismo que la Ley del Seguro Social establece para este tipo de situaciones es el recurso de inconformidad, que está contemplado en el artículo 294 de esa misma ley. Este recurso es el instrumento legal que te permite impugnar formalmente una resolución del IMSS que consideras incorrecta, incluyendo un cálculo de pensión que no está usando las referencias correctas. Para poder presentar ese recurso de manera efectiva, necesitas 3 elementos. El primero es tu resolución de pensión original, que es el documento donde el IMSS estableció cuántas semanas reconoció, qué salario promedio utilizó y cómo llegó al monto mensual que te asignó. El segundo elemento es verificar en esa resolución si el cálculo hace referencia a la UMA como base de algún componente del monto. El tercer elemento es la constancia de tus semanas cotizadas actualizada, que puedes descargar del portal del IMSS. Con esos 3 documentos tienes la base para presentar una solicitud fundamentada. Quinta pregunta. ¿Tienes a la mano tu resolución de pensión original para poder revisar si el cálculo hace referencia a la UMA o al salario mínimo? Si no la tienes localizada, ¿sabes cómo solicitar una copia al IMSS? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Ahora bien, es importante ser realista sobre lo que vas a encontrar cuando llegues a ventanilla con esta información. En muchos casos, la respuesta inicial que recibirás del personal de atención es que ese tema no existe, que no hay instrucciones al respecto o que tu pensión está calculada correctamente. Eso no significa que tengan razón. Significa que el proceso requiere más de una instancia para resolverse. Ese derecho puede ejercerse. El proceso existe, tiene fundamento legal sólido y hay instancias disponibles para apoyarte de manera gratuita si encuentras obstáculos en el camino. Lo que se necesita es información correcta y la disposición de dar los pasos en el orden adecuado. Antes de cerrar, la pregunta que me gustaría que todos respondieran en los comentarios. ¿Cuánto te paga el IMSS actualmente de pensión mensual? ¿Y cuántas semanas cotizadas tienes reconocidas? No tienes que dar tu nombre ni ningún dato personal, solo esos 2 números. Con esa información colectiva, podemos demostrar de manera concreta cuántas personas en esta comunidad están recibiendo montos que no corresponden a su historial de cotización y cuál es la magnitud real del problema que estamos describiendo. Si este video te fue útil, compártelo con tu grupo de jubilados y con cualquier familiar que esté en proceso de tramitar su pensión. Esta información puede cambiar el resultado de ese proceso si llega a tiempo. Suscríbete al canal Sabiduría Económica, activa la campanita y dale like a este video. Soy Sabiduría Económica y recuerda que el conocimiento es tu mejor herramienta para defender lo que te pertenece.